Una vez más, es un gusto compartir con todos esta información maravillosa de manos del experto Eduardo Porras, que nos habla de la economía práctica, además paso a paso, mejor no puede ser, donde podemos implementar, tener un bienestar en la economía, en la familia, aplicado además desde la macroeconomía, mejor dicho, toda una superclase, donde los que no tenemos ni idea, hasta incluso los conocedores, realmente nos vemos muy beneficiados con toda esta información. Y hoy estamos con el paso número 3. Además que ya hemos ido llevando cada una de las tareas y al día de hoy, pues esto se pone cada vez más y más interesante. Eduardo, bienvenido, por supuesto, a Sanar con Amor. Y bueno, todos aquí listos a escucharte, a Ajá. escuchar tu sabiduría. Bueno, Jenny, muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu audiencia. Sí, pues ya en días pasados hicimos este primer paso y el segundo paso. Dejamos unas tareas que sé que haber trabajado en eso de la manera que explicamos, pues pudo haber generado muchas emociones encontradas Pero claro, especialmente. Pero sí, ya es el momento de empezar a mirar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? claro, porque primero era hacer un presupuesto, ¿cierto? Con simplificación de gastos. Luego, en el segundo paso, tuvimos que revisar ese presupuesto, que además, eso fue muy interesante. Realmente creo que muchos no teníamos idea de cómo era esta economía de emergencia, ¿cierto? Y hacer eso y ver el propósito del ahorro. Esa fue, en eso quedamos. Ya después de lograr realmente, haciendo estos dos pasos, ya hacer un ahorro y teníamos que tener listo para este momento cuál es el propósito de ese ahorro. Y es aquí donde ya arrancamos este tercer paso, el paso que nos habla de salir de una cultura de, eh, De de consumo. consumo, ¿cierto? Porque básicamente estamos, lo que lo vimos sobre todo en el paso anterior, cómo es estar en una cultura de consumo y vivir solamente para pagar prácticamente las deudas. Entonces, bueno, paso 3. Bueno, antes de comenzar con el paso 3, creo que los términos que hemos venido usando, así de economía de guerra, economía de Sí. crisis y todo esto, fíjate que con los acontecimientos que estamos viendo en el mundo, Sí, en este momento, realmente, ¿quién se iba a imaginar que en este año 2022 estemos prácticamente al borde de una guerra mundial? sí, de hecho eso lo hablamos fuera del estudio y fuera de micrófonos. Yo te hacía esa reflexión donde decía, wow, estuvimos hablando justamente de cómo haríamos en una economía de guerra y carambas, esto se está presentando en el mundo en este momento, entonces es abrumador realmente. Bueno, en este momento la tendencia a nivel mundial es a que todas las cosas se vayan a encarecer. El solo hecho de la escasez que genera, digamos, en términos de energía, lo que es petróleo, lo que es gas a nivel mundial, pues hace que todo, simplemente en Colombia, uno dice, bueno, y en Colombia que no estamos tan directamente relacionados con la guerra, ¿cómo nos va a afectar? El solo hecho, mira los precios del petróleo. Sí. Ese simple hecho hace que la gasolina, los combustibles suban de precio. ¿Y tú has visto qué pasa cuando sube el combustible de precio? Todo sube, Todo. todo. Absolutamente todo lo que tenga que ser, todos los productos tienen que ser movilizados. Movilizados por camiones, por trenes, por barcos, en aviones, en lo que se quiera. Y el costo del combustible se traslada al costo de los bienes que finalmente están transportando.
siempre y cuando haya existencia de esos bienes. ¿Y qué pasa con los bienes que se escasean, como el maíz, el trigo, la cebada, que son, estamos hablando de los mayores productores del mundo de esos productos, de esos commodities? Pues si están en guerra, se va a plantear una escasez de Claro, ya esos no van a estar productos. proveyendo No. a otros países de esos insumos. Y entonces empieza que si no hay trigo, pues no va a haber pan. En fin, entonces se sube el pan, en fin, tú vas a encontrar que es como una especie de dominó, en donde un costo, un sobrecosto en algún producto se traslada a una cantidad de subproductos. Te cuento, por ejemplo, que una gran parte de los fertilizantes y de los insecticidas de uso agrícola son derivados del petróleo. Si esos insumos se encarecen, pues toda la producción de nuestro campo, sin pensar en importar nada, solamente en la producción interna, pues se va a encarecer también. Viste, por ejemplo, la papa. El Sí, fenómeno de la papa es sí. justamente En ese. Colombia, un país tan En productor Colombia. de papa, para los que nos escuchan también es importante poner el contexto, los que nos escuchan en otros lugares, en otros países. Aquí se produce, somos grandes productores de papa y en este momento se subió a unos costos casi que incomprables. Además que es un producto de un gran consumo en la canasta familiar, pero mucha gente ha optado por no adquirirlo porque está muy, muy costoso. Entonces piensa en una situación similar al del papa, pero generalizado a todos los demás productos que se producen en Colombia, que uno pensaría que tiene una cierta seguridad alimentaria por el hecho de ser producto nacional, pero fíjate el efecto que una situación como la que está ocurriendo a miles de kilómetros puede afectar nuestra economía y nuestro bolsillo directamente. Entonces, pues, esto es simplemente una forma de que todos veamos cómo todo, todo el mundo está Sí, relacionado. Que uno a ujú, veces piensa que mi bolsillo no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania sí, y resulta que mi bolsillo va a estar directamente afectado por situaciones que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Entonces, bueno, creo que sin haber sido clarividentes ni haber sido pesimistas, estamos viendo que estas son las realidades sí. que se están presentando y que se seguirán presentando. Son realidades en las que tenemos que estar preparados, Preparados, que exactamente. debemos tener un comportamiento y una mentalidad o una cultura para estar listos ante este tipo de eventualidades que se han presentado, se están presentando y se seguirán presentando. En el programa pasado hablamos de que eso Sí, era de toda la vida, de eso de la historia de la economía, esto siempre ha sido así. sí, fluctuante, así es. Bueno, Eduardo, esta introducción realmente muy pertinente, muchas gracias, porque sí, sí, a veces pecamos por estar pensando que los problemas de otros lados o de otros como tal no nos afectan, pero resulta que sí, y esto hay que tenerlo completamente en cuenta, justamente para hacer de esta economía práctica y que no nos afecte tanto como podría hacerlo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya todos los aspectos que nos hablaste y sabiendo que todos los que estamos llevando los pasos, pues nos vamos a ver grandemente beneficiados en el impacto de lo que está sucediendo a nivel mundial, teniendo un impacto positivo justamente porque vamos a estar mucho más preparados. Te cuento que ya hicimos el segundo paso. Qué bueno. Y ahí estuvimos viendo, bueno, revisando el presupuesto y generando el ahorro. Y la tarea que quedó fue el propósito del ahorro, que pensáramos ya al tener ese ahorro, haber generado ese ahorro, en qué lo íbamos a utilizar. Entonces la tarea estuvo hecha, Eduardo.
qué bueno, Jenny. Pues tengo gran curiosidad de ver esos propósitos de ahorro. Pero te puedo anticipar de que muchas personas pues están pensando que una vez juntemos una platica, pues podemos cambiar el televisor, por ejemplo. Sí, de hecho te digo que dentro de las personas que han estado haciendo la tarea y que han comunicado, ¿cierto? Hemos hecho una retroalimentación. Por ejemplo, para algunos fue arreglo de la casa, para otros fue, estaba pendiente el curso de conducción, Mandar tapizar los mandar a muebles. tapizar los muebles, incluso vacaciones, Eduardo. Claro. Varias cosas que tal vez estaban pendientes, que no se tenía el presupuesto para realizarlas, entonces es la oportunidad al hacer el ahorro, pues son todas estas cosas que uno quiere o que está pendiente o con las que ha soñado. Sí, realmente eso es lo que generalmente vemos en estas listas de propósito. Vemos que algunos quieren dar la cuota inicial para comprar su casa. Otros quieren dar su cuota inicial para comprar un carro nuevo, porque es que hay que salir del carro viejo. O de pronto no tenemos carro y al fin Sí. vamos a poder comprar el carrito que toda la vida hemos soñado. Y así, todo eso suena bien entusiasmante y eso suena muy emocionante y eso nos pone muy contentos y realmente vemos como si muchos sueños al fin los fuéramos a alcanzar. Oye, pero te escucho diciendo fuéramos. Se supone que ya lo tenemos ahí, ¿no? Porque se logra ese propósito del ahorro y bueno, Claro, se invierte. claro, dentro de nuestra forma de pensar, Sí. dentro de nuestra cultura, esas son las aspiraciones y esa es la forma en que pensamos invertir en nuestro ahorro. Ujú. Pero te tengo malas noticias. Ay, no. No, por Sí, favor. yo creo que todo eso tenemos que dejarlo para después. Esto no es, si pensamos que el propósito de nuestro ahorro es cualquiera de estas situaciones o propósitos que hemos mencionado, pues lamento decirte que por ahí no es la cosa. Te voy a explicar algo. Y, y es algo que todos debemos, en lo que todos debemos pensar y en lo que deberíamos ser, digamos, conscientes. Cuando pensamos de esta manera, en todo eso que hemos mencionado, y hay muchas otras cosas más, o sea, aquí hemos hablado de lo típico, pero cada cual tiene motivos y razones, otros quieren cambiar el celular, Claro, invertir en estudio también. otros quieren invertir en Bueno, no estudio, sé, tantas pero bueno, cosas. digamos que el estudio lo voy a dejar a un lado. Normalmente estamos pensando en el día sin IVA. Y estamos mirando a ver qué cosas queremos comprar el día sin IVA o en un Black Friday. Bueno, en Sí, fin, donde es hay el descuentos, momento de donde los hay, sí, sí, descuentos. sí, sí, cualquier tipo de descuento, Inclusive digamos. pensando en la vivienda, ¿no? Los que no tienen vivienda, que eso es una buena oportunidad de comprar su casa. Todo eso es lo típico en las familias colombianas, en las familias latinoamericanas. Pero quiero hacerte, digamos, hacer un paréntesis para explicar lo siguiente. Hay algo que se llama el consumo y hay otra cosa que se llama la inversión. Sí. Son dos elementos en donde vas a utilizar tu ahorro. El dinero que tienes lo puedes utilizar en consumo o en inversión. La diferencia entre consumo e inversión Pues cuando uno, de hecho, el consumo suena mucho como alimentos, ¿no? Algo suena a que, alimentos, suena a lujos, suena a compras por impulso.
o cualquier cosa que compremos para satisfacer nuestros gustos. Eso es Bien. consumo. Ok. La característica del consumo es que aparte de que genera un instante de felicidad en el momento en que lo compramos, pues no produce nada más. O sea que podríamos decir que es muy emocional. Claro, es emocional porque es un gusto, porque es una satisfacción. ¿A quién no le da felicidad el día que le llegan los muebles, llega el No, pues camión con por los muebles supuesto, no, a la casa? claro, Por supuesto. claro. O el día que llega uno con su televisor metido entre una caja y listo para desempacarlo. Pues, el computador, en fin, el celular, Sí. la última versión, en fin. Claro que eso da felicidad por un instante. Luego la felicidad a medida que pasa el tiempo, ¿no? Si hiciéramos una curva, la curva al día siguiente ya no es tanta, y al siguiente ya no es tanta, al mes ya no es tanta, y eso va cada vez hasta que ya no nos genera absolutamente nada. Pero el tema es qué produce, aparte de esa felicidad, esa emoción de ese instante, hablando económicamente, ¿produce algo? O sea, te refieres a que si yo invierto o gasto, digamos, estamos hablando del Sí, consumo, si yo gasto 3 pesos, eso me va a generar después una retribución económica. ¿A claro, eso te te va a refieres? generar otros 3 ¿Una pesos o ganancia? 6 pesos, una ganancia. Ah, ya, ya entiendo. ¿Eso va a incrementar tu patrimonio o no? No estoy hablando contablemente. Porque sí, en mi declaración de renta el hecho de tener un carro pues me aumenta el patrimonio, pero eso es contable y para efectos de impuestos. Sí, No, estamos hablando si ese carro te va a producir algún dinero o no. ya. Entonces, no es lo mismo que yo compre un Mercedes-Benz para mi uso personal, porque ese uso personal me lo puede dar un Mercedes-Benz o me lo puede dar un Renault o me lo puede dar cualquier carro que valga 10 veces menos. No estamos hablando de lo mismo de si yo compro entonces un taxi y lo pongo a trabajar y empiezo a producir. Claro, Es otra cosa. sí, claro. Entonces, ese carro, si es para mi uso personal, es decir, no me está produciendo ni rentando absolutamente nada, pues es un gasto. Y hace parte de lo que llamamos consumo. Pero si ese carro que yo compro es un carro que lo voy a poner a trabajar y a producir y va a generar unos ingresos adicionales a los que yo tengo actualmente, pues entonces podríamos llamar que es una inversión. Bien. Eso mismo lo vamos a hacer con todo lo que hicimos en nuestra lista. Entonces tenemos una lista de propósitos. Entonces vamos a mirar esa lista de propósitos. ¿Qué produce? Cuando lo miremos con la total sinceridad. Ahora, yo puedo entrar a justificar muchas cosas, ¿no? Yo puedo decir que me compro una lavadora y eso entonces me va a ahorrar tiempo y me va a ahorrar de pronto jabón y que voy a Agua, generar, sí, luz, agua y porque ahora luz y vienen no con sé la qué. tecnología más. Pues, a ver, realmente esos son contentillos que nos damos como para justificarnos, pero sabemos en la El realidad gasto, sí, 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 justificar el gasto que se está que esa haciendo. lavadora no está produciendo ningún ingreso adicional al patrimonio familiar. No, Sí, que es que si yo tengo un celular de más velocidad, entonces me comunico con la gente más rápido y todo eso. Sí, bueno, ¿y eso cuánta plata le produce? Entonces, si somos objetivos. honestos, objetivos en nuestro análisis, pues realmente vamos a encontrar, y esto pues te digo que no es nuevo, porque es producto de nuestra cultura, realmente no tenemos la culpa de pensar así, pero es el momento de cambiar y darnos cuenta
que es cuando somos consumidores compulsivos o tenemos cultura de consumidores o tenemos cultura de inversionistas. Entonces, Bueno, pero eso suena bien. claro, Cambiar de ser consumidor a inversionista suena muy para bien. pasar de consumidor a inversionista, pues hay que hacer este acto de contrición, ¿no? Sí, Un verdadero y análisis. hacer los ejercicios bien hechos. Sí, sin la emoción de la que me hablabas hace un momento. Qué rico irme de vacaciones, claro que es delicioso. ¿A quién no le gusta irse de vacaciones? ¿Y eso cuánto dinero te produce? Que es la Caramba. pregunta que le vamos a hacer a cada uno de esos propósitos. ¿Y esto Bien. cuánto dinero produce? O sea, propósito por propósito que haya colocado, si es uno o son varios, entonces la pregunta para cada uno es ¿cuánto me produce? Sí. No pensemos, porque caemos en una trampa de decir cuánto me ahorro. Ya. No caigamos en la trampa de pensar en cuánto me ahorro, porque vamos a encontrar muchas justificaciones de ahorro. No, hablemos de dinero Y es que me va que, adicional que me va a ingresar a mi cuenta corriente. no, porque es que la pregunta que tú dices es exactamente la que uno siempre se hace. Yo me ahorro tanto, si me compro el carro, entonces yo me gasto tanto en transporte y haciendo uno las cuentas, en cambio con el carro, ¿cierto? Voy a tener tanto ahorro de tiempo, ahorro económico, bueno, en fin. Esa es una trampa. Ok. Es una trampa en la que caemos con facilito, con mucha frecuencia, para justificarnos ese gusto que queremos realmente darnos. Te Bien. lo disfrazamos con que Sí. es que estamos ahorrándonos, cuando en realidad no se trata de cuánto te ahorras, sino cuánto dinero te ingresa. Si eso te se representa en un X cantidad de dinero que ingresa adicional al que ya tengo como ingreso, cuenta como inversión. Pero realmente, Eduardo, con esto que estás comentando, pues es que sí, no hay esa cultura, nunca se nos ha educado para algo así, sino como que siempre el propósito del ahorro ha sido para algo que tú necesites, para irte comprando tus cosas, en fin, y como tener los gustos que uno quiere, ¿cierto? Y la frase cliché es que lo que me merezco. Sí, me merezco. ¿Cómo merezco vivir? ¿Cierto? Esa es otra, o sea, eso también sería una justificación de alguna forma. Claro, sobre todo en estos tiempos que se habla mucho del merecimiento y de algo que se llama la fuerza de la atracción, Sí, ¿no? de hecho hice un programa justamente por una pregunta de la economía práctica, hablando de la ley de atracción, ¿no? Y de los gastos. Entonces ahí está para que también lo vean en el canal de YouTube. Qué bueno que tengas, que puedas ilustrarnos bien sobre ese tema, porque se presta para muchas confusiones Sí. y muchas personas se endeudan pensando en que me lo merezco y que eso el universo me va a seguir dando y no, así no funciona. Eso funciona es en términos de efectivo, cuánto ingreso estoy teniendo efectivamente dentro de mi patrimonio. Bueno, ese tema está buenísimo. Así que Eduardo, nos abriste un espectro nuevo. Además, ya no solo vamos a gastar compulsivamente, sino que vamos a ser inversionistas. Excelente. Bien, Eduardo, pues aquí ya nos has dado creo que la más grande pista o el consejo mayor y es que al hacernos esa pregunta, ¿cuánto me produce esto en lo que voy a gastar? Entonces ya sería este dinero que voy a colocar en ese sueño, entonces, ¿cuánto me produce? Pues creo que ahí se reduce, si lo miramos desde ese punto exacto, se reduce el espectro de cuántas cosas pensamos para invertir ese ahorro. Y nos quedaremos, me imagino, con aquella que diga, pues sí, yo pienso invertir en esto y me va a producir algo, ¿sí? Eso es lo que habría que hacer. Sí,
Sí, realmente la pregunta de oro para uno decir si este propósito que le tengo a este ahorro es, es lo que se busca con este ejercicio o no. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me produce? ¿O cuánto me va a producir? Aparte de las satisfacciones La y el emoción. instante de felicidad. En dinero contante y sonante, ¿esto cuánto produce? Ahora, hay que diferenciar varias cosas. Pues aquí digamos que está el término un poco agrupado en muchos aspectos. Porque algunas personas pueden decir, bueno, si yo compro una casa, dejo de pagar arriendo, Sí. por ejemplo. Y con las cuotas que voy pagando, pues pago lo mismo en arriendo casi que con la cuota, pero estoy amortizando y estoy haciéndome dueño de la casa. Esa es Sí. una forma de pensar típica. Yo te diría que si piensas en esos términos de ahorro, caes nuevamente en la trampa, aunque hagas esta cuenta que te acabo de mencionar. Bien. Te diría más bien, ¿por qué no utilizas ese dinero en algo que produzca y que aumente tus ingresos? Entonces, si vas a habitar la casa, pues no estaría produciendo, caes en la trampa, me estoy ahorrando. Es que eso suena confuso, ¿sabes? Sí, Porque como que pero si esa casa la vas a arrendar, te va a producir. te va a generar un ingreso. Ok, bien. Entonces, para que empecemos a diferenciar Sí, cosas que a veces son sutiles, que uno podría pensar que es una inversión, pero que realmente es un gasto. Eh, Ejemplos como el tema del carro. Si yo voy a comprar un carro para mi uso, o si voy a comprar un carro que vaya a generar, para trabajarlo y sí, que genere otro ingreso. Entonces ahí viene la diferencia en que los carros no es que sean ni gasto ni consumo, o no es ni gasto ni inversión, depende de cuál es el uso que le vas a dar. sí. Siempre que quieras hablar de inversión, tienes que pensar en que tiene que producir adicional a lo que ya tienes, a lo que tienes como ingreso. Ya, bien. Entonces, si va a producir adicional a lo que tienes como tu ingreso actual, pues es una inversión. Si no, entonces es un gasto. Ahora, también te quiero aclarar que hay dos clases, hablando del tema ingreso, hay dos clases de ingresos. Y eso por ahí lo mencionaba, hay muchos libros lo menciona, Kiyosaki lo menciona, T. Harv Eker en Mente Millonaria también lo menciona. Y es que hay ingresos que son pasivos y hay ingresos que son activos. Sí, El ingreso pasivo es aquel que tú recibes sin hacer nada o casi nada. ya. Que digamos, como dicen algunos, no, yo recibo dinero incluso mientras estoy durmiendo. Exactamente. Ya, Mientras estoy en vacaciones, por ejemplo. sí, Si tu ingreso depende directamente de tu trabajo, como es el caso de la gran mayoría, es decir, si me levanto a trabajar, produce, y si no me levanto, no no produce. produce. Si estoy en Ujú. vacaciones, no produzco, y si estoy en la oficina, sí produce, pues es un ingreso activo. Bien. Este es un viaje, todo este ejercicio nos va a llevar a algo que se llama generar ingresos pasivos. Es decir, ¿cómo vamos a obtener ingresos sin que yo tenga que estar en el día a día ahí de 8 Produciendo. produciéndolo y que si el día que me enfermo entonces no hay No, con qué, no ingresa nada? Entonces vamos para allá. Pero primero tenemos que revisar exactamente cuál es el propósito de ese ahorro. Para darte una pista, es importante que cuando pensemos en inversión, no pensemos que
cualquier negocio, lo primero que pensamos y decimos, bueno, invertir en algo que produzca dinero y siempre pensamos en montar un negocio. Sí, 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 claro que Es sí. lo que inmediatamente que llega a nuestra mente, pues montemos un negocio. Sí, Te digo sobre eso también, te hago una aclaración. Todo esto es para que ir depurando todos los claro. elementos que van a interferir o que van a distorsionar el verdadero propósito de tu ahorro. Si estás pensando en negocios que conoces, pues puede ser válido ese propósito. Si estás pensando en negocios que no conoces, porque o lo que conoces es que al vecino Le fue le fue divinamente. divinamente, entonces a mí, ¿por qué no? Claro. Entonces, por ahí no es. O sea, ten en cuenta que tienes que pensar, si estás pensando en un negocio, que es lo automático en lo que se nos empiezan a ocurrir ideas, pues tiene que ser algo que conoces perfectamente. Entonces, si no, es mejor tener la plática ahí que se vaya creciendo y Creciendo, que vaya aumentando. amontonándose y aumentándose. Entre más, ahora, eso es la otra, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a generar ese ahorro? Claro, porque de pronto también, pues el ejercicio justamente de hacer el propósito del ahorro también te define de alguna forma por cuánto tiempo vas a ahorrar. Porque según lo que tú quieras, pues, bueno, pensaba, ¿no? Digamos, en ciertas inversiones, en comprar cosas, pues entonces ahí te define cuánto tiempo te vas a demorar en ahorrar eso. Pero ya también desde este otro punto, pues cambia la perspectiva aún más. Porque como lo acabas de decir, si yo no conozco de un negocio, que sería lo que pensaría generalmente de primera mano, em, cuánto va a costar, entonces tengo que entrar en un estudio y saber cuánto me va a costar montar un negocio así, en fin, ¿no? Claro. Entonces, digamos que todo esto que estoy mencionando es simplemente eh, para que primero no hay que pensar en que lo voy a hacer ahorita con los 2 o 3 meses en que estoy ahorrando, a no ser que estés ahorrando en millonadas cada mes. Sí, claro. Pero no, en esto debemos empezar a crear, digamos que lo primero es salirnos de la mentalidad de consumidores. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si lo logramos, pues hemos dado el paso más importante del proceso hacia la riqueza y la prosperidad. Si no logramos superar esa línea, pues no lo vamos a lograr jamás. Siempre vamos a estar gastándonos todo lo que llega a nuestras manos, justificado de una forma y de otra, siempre buscando esa emoción de qué rico tenerlo y ya, y ahí vamos a seguir, porque así hemos venido funcionando. Si tú miras Claro. para atrás, eso es lo que hemos hecho todo el tiempo. Entonces, aquí viene un proceso y es aprender a generar ahorro, de ponerle un propósito, pero no hay que ponerle tampoco, digamos, las limitantes, ni te puedo decir cuánto tiempo te vas a gastar, porque no sabemos yo no te puedo decir, no sé cuánto están Claro, las cada personas quien, cuánto logra ajustar ahorrando. y sí, No te sé decir qué tan grande puede ser la inversión que cada cual esté pensando que tenga en mente. Entonces, pues eso ya es un tema que más adelante lo vamos a tratar, de cómo se manejan esas cosas. Por ahora, el gran paso está en dejar de ser generar, consumidor. primero, la simplificación, una verdadera simplificación. Segundo, poder establecer un nivel de ahorro, no importa cuánto, Pero hacerlo. pero incorporar en nuestro hábito, en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, un hábito de ahorro. Y tercero,
que ese ahorro tenga un propósito que no sea gastarlo, sino invertirlo. Bien. Puede que en este momento no sepamos ¿Qué? en qué, Claro, porque no no sabemos, pero no importa. Simplemente hay que empezar se abre a esa crear ventana. ese hábito y salir de la mentalidad del consumidor. Yo creo que esa tarea de empezar a pensar qué Sí, puede ser una inversión para mí, sí, que no es lo mismo para otra persona. no. Cada uno tiene un concepto o mira su desarrollo económico de una forma diferente. Entonces, yo creo que valdría la pena dejarlo ahí Sí, estoy totalmente de acuerdo. como tarea para empezar a pensar en esa nueva forma de pensar. Entonces yo creo que el paseo de vacaciones, Se va a convertir creo que en un paseo más grande más los adelante. muebles de la sala van a seguirlos siendo los mismos por un tiempito más. Claro, porque además también el punto aquí y que quiero resaltar porque justamente para no quedarse en decir, no, yo no quiero hacer eso porque lo que yo quiero es darme ese gusto, sino que lo que hay que resaltar es que eso que yo invierta, ¿cierto? En este momento, y tú lo has hablado en varias oportunidades, la austeridad, es un momento de austeridad, tal vez no voy a tener eso con lo que pensé que me iba a dar esa satisfacción, pero el invertir me va a generar mucho más para poder hacer las cosas sin tener que quedarme ilíquido. ¿Sí? Perfectamente, muy bien. Esa es la proyección que hay que tener. Sí, yo no quería mencionar eso. Me adelanté. No quería mencionarlo aún, pero sí, para allá vamos. Justamente lo que estamos buscando no es que la gente se ahorque. Exacto. No, lo que estamos buscando es que la gente, las personas encuentren una forma de vivir en abundancia y en prosperidad con todos esos gustos, pero no ahora. No se trata de que te comas la gallina de los huevos de oro. Sí, sí, Porque sí, te vas a dar el gran gusto de hacer tu sancocho este domingo. Y después sí. es mejor que la cuidemos, la alimentemos, la tengamos bien cuidadita y vamos a mirar cómo esa gallinita nos va a llevar más adelante a disfrutar de todo eso que queremos disfrutar hoy. Claro, de oro. Yo sí lo quise mencionar. Perdón que me adelanté. Pero lo que pasa es que cuando se trabaja, Eduardo, y tú lo sabes muy bien, todos los sistemas de creencias, ya hablando desde lo terapéutico, pues estas son justamente las que no nos permiten ese progreso, las que no nos permiten llegar a esos lugares, las que no nos permiten aplicar, por ejemplo, un paso a paso de una economía práctica, porque nos quedamos en la decepción de que esto me está generando es que yo no me dé los gustos que quiero y que yo no tenga una mentalidad próspera, sino que al contrario me esté reprimiendo. Pero hay que tener el enfoque claro a dónde voy, ¿cierto? Como lo dices, no me como la gallina de los huevos de oro, sino por el contrario, ya va a ser la que me va a proporcionar la abundancia a la que quiero realmente llegar. Entonces, sí es relevante el haberlo comentado ahora para que las personas se animen y sigan animándose mucho más a hacer estos ejercicios para lograr sus propósitos, no desde la carencia, porque cuando lo hacemos pensando en ese gasto, ahí ya meto un poco la cucharada, cuando lo hacemos pensando en gastar y en sentir esa prosperidad instantánea, por eso es muy emocional el asunto, porque ese momento cuando yo hago un gasto, siento que soy próspero, que lo tengo, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva muchas veces a ese engaño que tú dices, ¿no? Ese autoengaño. Pero la verdadera prosperidad no es que me lo gasto y me quedo después teniendo otro montón de necesidades, sino desde una proyección real, segura, objetiva y realmente enfocada al progreso y al crecimiento. De acuerdo, totalmente de acuerdo.
En esto hay que tener un poquito de paciencia, Sí, de paciencia. Hay que hay que ser también conscientes de que cuando yo tengo un ahorro, estoy ya siendo próspero. Fíjate que no hace falta que yo tenga todavía mis inversiones funcionando, ni caminando, ni produciendo. El solo hecho de tener ese ahorro, no te imaginas el efecto que genera en la persona. claro, La seguridad que le da, claro. que nos da. Es muy complicado cuando yo camino toda mi vida en la cuerda floja. Cuando estoy siempre dependiendo de mi empleo o dependiendo de mi ingreso y que sé que cualquier O de que me cosita, paguen a tiempo, por que ejemplo. pronto la empresa donde yo esté no pueda pagarme a tiempo, ¿qué va a generar? ¿Cómo va eso a repercutir? El solo hecho de que tú tengas ese colchón, ese ahorro ahí, claro que tiene un propósito y no te lo vas a gastar hoy, pero el solo hecho de tenerlo ya empieza a cambiar desde tu inconsciente el sentido de prosperidad. Cambia totalmente. Y ahí sí va a empezar a funcionar la ley de la atracción de la que tú hablabas y Sí, otra serie de leyes que existen empiezan a funcionar a partir de ahí, de cómo me siento. ¿Me siento en crisis o me siento en la cuerda floja sí, o me siento que tengo un respaldo, que tengo colchón y me siento más confiado en la vida? claro. Entonces, pero eso es apenas el principio de lo que viene. Bueno, pues yo creo que más que antojados y a cumplir las tareas, a hacerlas a conciencia, para además en este punto ya vamos a hablar de inversión, que cada uno piense en ese propósito del ahorro como una inversión, en qué lo invertiría para que eso le genere unos ingresos extra. Bien, ¿Correcto? esa es la tarea, que no está difícil. Sí, yo sé que no es tampoco la que se me ocurren miles de cosas para invertir, pero sí es lindo pensar en que yo puedo tener, además de mi trabajo y de la vida que llevo, algo más que me genere unos ingresos extras sin que yo tenga que sufrirlos ni padecerlos. Eso es hermoso. Solo hecho de pensar en que me estoy preparando, que comencé, que hoy es el primer día del resto de mi vida, pero que el resto de mi vida va a ser en inversión. Eso es un gran avance. Bueno, pues yo creo que ahí, mejor dicho, les pusimos los ingredientes, el combustible para soñar en esas inversiones. Eduardo, como siempre, es un gusto, un placer, literalmente, compartir contigo, recibir toda esta información desde tu experticia. Y bueno, de esta forma tan simple, además, porque también tengo que decirte que he recibido retroalimentaciones de la forma en que nos has compartido todo esto, que es muy simple, pero muy completo, que, bueno, todo tu lenguaje, tu sabiduría realmente, porque eso lo denota completamente, que transmites, pues lo has hecho, nos has contagiado. No, para mí es un gusto, Jenny, por supuesto, y de verdad yo disfruto mucho de estas sesiones a las que me invitas eh, y siento emoción de saber que hay personas que están haciendo su tarea y que les depara un futuro muy prometedor. Bueno, excelente. Entonces, estaremos haciendo este propósito de la inversión para la siguiente entrega. Entonces, todos muy aplicados a hacer la tarea. Y bueno, este programa, así como lo están viendo a través del canal de YouTube de Sanar con Amor, también lo pueden ver a través de las redes sociales, desde donde ustedes se quieran
nos quieran seguir además, y la idea es que nos sigan en todas, en Facebook Sanar con Amor Colombia, Instagram Sanar con Amor, y estamos con los podcasts en Spotify Sanar con Amor. Así que pueden estar atentos a toda la información y colocada tanto aquí en YouTube como en todos los medios a través de los cuales difundimos la información, las herramientas de bienestar y por supuesto todo lo que está a la disposición de todos. Mi nombre es Jenny Patricia Fajardo, soy neuroconsultora y directora de Sanar con Amor y como siempre es un gusto compartir con todos tanta información que nos da calidad de vida. Nos vemos y nos oímos en la siguiente entrega.